XHTGT 92.7 FM. Estudios y oficinas en Tercera Poniente Norte, número 151, Colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Impacto Radio, sanando tu corazón. Impacto de Dios presenta: y la verdad os hará libres. La finalidad de este programa es despertar su interés en el conocimiento de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Reconocer su voz, creer en las promesas a través de la gracia del Padre y el sacrificio de Jesucristo, el cual fue puesto como fundamento y sumo sacerdote para con nosotros, que siendo pecadores nos convirtió en amigos, por el milagro de la restauración en su sangre. Dijo Jesús entonces: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, libres. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Como el sol y sus rayos, como estrellas en los cielos, reflejando como el sol y sus rayos. Poderoso, invencible. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto, como siempre, volverles a saludar. Y sobre todo, como siempre también, es una enorme bendición del Señor que podamos hacerlo. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, por todo con lo que nos bendice, todo de lo que nos libra, de todo lo que nos aparta, con todo también con lo que nos provee, con todo lo que hace propicio para cada uno de nosotros. Vaya, desde guardarnos hasta apartarnos y apartar a otros también, a las acechanzas del maligno, a tantas cosas que tendríamos que mencionar, hermanos y hermanas. Y es realmente maravilloso que todo esto se lo debemos al Señor, y el mundo se lo debe al Señor, aunque no quiera reconocerlo o ni siquiera lo sepa y no quiera saberlo tampoco. Pero son precisamente bendiciones que el Señor nos ha dado y nos sigue dando con su misericordia y su amor, y que además sigue también esperando a todos aquellos que no han rendido sus rodillas delante de Él, que también les está llamando para que le conozcan, para darles de su gracia y por supuesto de su salvación. Gracias al Señor por todo ello. Quiero recordarle que somos la Iglesia Pan de Vida, que nos puede ubicar en Facebook como Y la Verdad os hará libres. Le repito, en Facebook, Y la Verdad os hará libres. Y también nos puede escribir por mensajes de WhatsApp o de texto vía celular
o desde luego llamarnos también al 961-25-56732. Le repito, 961-25-56732. Y si el Señor lo permite, hacia el final de este espacio estaré repitiéndole, por si usted desea anotarlo y en este momento no le ha sido posible, o contactarnos. Por supuesto que podrá hacerlo. Y aprovecho también para agradecer a todos mis hermanos y hermanas y saludarles con muchísimo cariño, quienes nos han contactado, quienes nos han enviado mensajes, sobre todo de WhatsApp. Algunos también nos han llamado y es un enorme gusto conocerles, aunque sea por esta vía, y poder intercambiar con cada uno de ustedes tanto versículos, pasajes, alabanzas, testimonios hermosos, peticiones de que nos unamos en oración, tantas cosas. Pues simple y sencillamente saludarnos siempre es un gusto muy grande. El día de hoy, hermanos, hermanas, la hermana, bueno, ahorita le leo los mensajes. El día de hoy quisiera compartirles algo que habíamos comenzado desde la semana anterior y que es algo fundamental, algo necesarísimo, indispensable, sí, precisamente fundamental. Buenos días, hermana Patricia, Dios le guarde, gracias por su saludo, por sus mensajes. Algo fundamental, hermanos y hermanas, es la oración. Así como conocer la palabra del Señor, así como adorarle, cantar alabanzas, todo aquello que es la vida de un cristiano, de una cristiana, es desde luego la oración. Y no una oración como muchas veces se nos va acartonando, que lo hacemos ya de manera mecánica, que repetimos como con todo el respeto debido, como cotorritos, como de una manera en que ya es costumbre, que ni siquiera ponemos atención y mucho menos el corazón en cada una de las palabras que estamos diciendo, que no lo hacemos con la debida reverencia, que lo hacemos a toda prisa, que a veces se nos olvida, y tantas cosas que ocurren, hermanos, hermanas. Y les quiero compartir de un pasaje bíblico que leíamos la semana pasada, pero para de aquí partir, cómo el Señor escucha a quienes claman a Él, por difícil o hasta imposible que parezca la causa. Como recordaremos en el libro de los Hechos, se nos narra cómo los discípulos, los apóstoles, habían sido perseguidos, azotados, diezmados, incluso Jacobo muerto a espada, dice la Biblia. Y entonces, familia Soto y Mora, Dios les bendiga también, hermanos, familias, Dios les guarde. Y entonces, hermanos, hermanas, como el Señor se manifiesta con su poder, con su fidelidad, con su amor. Imagínense esta situación. Han matado a uno de los principales, porque es uno de los apóstoles, y entonces dice la Biblia que el rey Herodes, viendo que esto le había agradado al pueblo, entonces prende a Pedro y lo manda a encarcelar, con la intención de luego seguramente hacer lo mismo, pero de manera pública, y para que el pueblo se siga agradando de él, como en la política, ganando puntos a favor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 12, desde el inicio del capítulo 12. Bueno, le voy a leer a partir del capítulo 6, porque lo demás ya más o menos se lo conté. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, es decir, de la cárcel, y lo había asegurado de tal manera que era literalmente imposible escapar, le había puesto guardas a ambos lados de él, guardas en la reja de la prisión y por supuesto una entrada principal a aquella prisión. Cuando Herodes le iba a sacar, y lo iba a sacar por supuesto no para soltarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta
custodiaban la cárcel. Imagínense esta seguridad que tenía. La intención, por supuesto, es que Pedro no escapara por ningún motivo y no existiera ni la más mínima posibilidad de ello. Quizá pensando que sus simpatizantes, ellos no han de haber pensado sus hermanos, la iglesia, los seguidores de Cristo, iban a llegar quizá hasta armados y lo iban a querer liberar. Como ocurrió, por ejemplo, en el sepulcro cuando el cuerpo del Señor Jesús es depositado. Y recordaremos cómo los fariseos piden una guarda especial y le dicen incluso al gobernante romano que lo haga porque seguramente sus seguidores iban a querer llegar a rescatar el cuerpo con la intención de después esparcir el rumor de que había resucitado, porque eso había dicho él y lo había anunciado muchas veces y de manera muy clara. Pues algo semejante ha de haber pensado el rey Herodes. Y entonces está custodiado de esta manera Pedro, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero antes, hermanos y hermanas, podemos leer que la iglesia estaba entregada profunda y constantemente a la oración, pidiéndole al Señor, desde luego, por Pedro, viendo que esto había agradado a los judíos, es decir, matar a Jacobo. Procedió el rey Herodes, a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Así que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué es lo que ocurrió? El Señor envió a su ángel, que libertó a Pedro, le hizo caer las cadenas que le sujetaban y burló todo el poderío humano, toda la fortaleza humana, y Pedro fue liberado por el Señor. Incluso dice la Escritura que él no sabía si lo que estaba viendo y viviendo era algo real o era una visión. Se da cuenta hasta que traspasa todas las rejas, llega hasta la salida, y el ángel del Señor se le aparta. Y entonces él se dirige hacia donde está la iglesia, clamando al Señor por él. Y es curioso como una muchacha dice que escucha que están tocando la puerta, todos están hasta allá adentro, seguramente temerosos de que los soldados vayan a ir también por ellos, así como han matado a Jacobo y tienen preso a Pedro, y seguramente con la única intención de matarlo. Entonces ellos están ahí ocultos, y resulta que no escuchan, salvo una chica que lo hace. Y está tan sorprendida que dice la Biblia que sale corriendo a avisar a los demás sin siquiera abrirle la puerta a Pedro. Es tanta su impresión, quizás su gozo también, su incredulidad de tan maravilloso hecho, que sale corriendo a decirle a los demás. Y entonces ya los demás vienen, le abren, lo reciben, y el apóstol Pedro les narra y luego se retira de ahí. Pero ha sido el Señor, hermanos, hermanas, quien ha obrado de esta manera a un clamor de su iglesia. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí? Que el Señor escucha, que cuando clamas con tu corazón al Señor, puedes tener la absoluta certeza, tú que eres hijo o hija del Señor, que el Señor te va a escuchar y te va a responder. No importa cuál sea la situación, puede ser que sea terrible, que más difícil podía ser, que tantas posibilidades habían, humanamente hablando, de que el apóstol Pedro fuera liberado, si estaba sujetado y custodiado de aquella manera como la misma Biblia nos narra, con 2 soldados de cada lado, con 3 grupos de 4 soldados, con unos más en la reja, y por supuesto seguramente en la entrada principal otros más. No había humanamente, hermanos y hermanas, ninguna posibilidad de que Pedro pudiera escapar. Y no había tampoco una intención de la iglesia de ir por la vía armada a rescatarlo.
se postran delante del Señor y claman al Señor y le piden fervientemente y constantemente por la vida de Pedro. Y el Señor obra y mediante un ángel va y lo liberta. ¿Qué más aprendemos de esto? Que no basta con pedir una vez, que tampoco se pide a la ligera, que la oración debe de ser constante, entregada, concentradísimos en lo que le estamos clamando al Señor. Y no importa también cuál sea la situación ni el motivo por el que le estemos pidiendo. La Biblia nos enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La Biblia nos enseña que a la manera en que lo hizo en esta ocasión, para el Señor no hay imposibles. Esto humanamente se veía literalmente imposible. ¿Cómo iban a poder liberarlo? No iban a poder. Pero el Señor puede. Y todo lo puede. Y el mismo Señor dice, ¿habrá algo difícil para mí? No nada más imposible. La palabra imposible ni siquiera cabe. Como dirían en el diccionario del Señor, la palabra imposible no viene. Porque para el Señor todo, absolutamente todo es posible. Como en la carta a los Filipenses, le voy a leer otra parte, como el apóstol Pablo nos enseña precisamente a no estar angustiados de más. Ciertamente en la carne padecemos, podemos tener tribulaciones, podemos tener debilidades. Platicábamos hace unos días de la armadura de Dios y cómo el enemigo con sus acechanzas lanza dardos de fuego, como el apóstol Pablo dice, dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego no son cosas sencillas, por supuesto, pero debemos estar preparados para resistirlos. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. En ese aspecto es preciso el escudo de la fe, con todas las demás piezas, hermanos, hermanas, de la armadura de Dios, porque cada pieza es sumamente importante y no debemos de tener unas sí y otras no. Pero le leo lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 4, a partir del versículo 6, los versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, nos dice a nosotros, se lo escribe a los Filipenses, pero nos lo dice a la iglesia de Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes estar, a pesar de las tribulaciones, de los problemas, de las angustias, de las situaciones que se ven literalmente imposibles, cómo puedes estar dentro de todo ello en paz? La Biblia lo llama con gozo en el corazón. El gozo, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, no significa la euforia, el estar radiante y brincando de alegría. Eso es otra cosa. El gozo es espiritual y ese gozo solo el Señor nos lo puede dar. Y la paz de Dios, la paz del Señor, como el mismo apóstol Pablo nos dice, que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie va a entender tu tranquilidad en medio de las tribulaciones si no conoce a Dios. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo, estás viendo la situación tan complicada, como ya le pasó a aquel, ya lo que le ocurrió a aquel otro? ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo, tan pasivo y en realidad tan indiferente? Y en realidad no es que estés ni pasivo ni indiferente, sino con gozo en tu corazón, con paz que el Señor y solo el Señor te puede dar. Por eso esa paz solo el Señor te lo puede dar y el mundo no lo puede entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo va a pensar que estás loco o loca. El mundo va a decir que eres un fanático o fanática, que ya el pastor te hizo coco wash, que quién sabe qué tantas cosas no habrán pasado contigo, que tú no eras así, que tantas cosas que puede pensar y decir el mundo.
y no lo va a entender nunca. Y no lo va a entender porque no está a su alcance, porque las cosas espirituales no se pueden discernir de manera carnal, y el mundo es carnal. El hombre, hablando del hombre como la humanidad, es precisamente carnal. No hay manera, hermanos y hermanas, de que el hombre natural, como la Biblia lo llama, como alguna vez usted y yo fuimos, pudiéramos entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, desde luego que se disciernen desde lo espiritual. Y no hay ninguna manera de compaginar el entendimiento de lo espiritual desde lo carnal. Por eso esta paz de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses sobrepasa todo entendimiento. ¿Tiene lógica? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible? En el Señor, y nada más que en el Señor. ¿Cómo deberíamos de estar, hermanos y hermanas? Orando ante toda situación. Tienes angustia, tienes incertidumbre, tienes temor, estás esperando que algo malo ocurra. Ora, porque solo orando puedes prevalecer y el Señor te sostendrá y te dará primeramente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confesaos, dice la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 6. Unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. ¿Está alguno enfermo? Esto es lo que hay que hacer, hermanos y hermanas. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es la oración eficaz? ¿Y quién es el justo? La oración eficaz es la eficiente, la idónea, la adecuada, la que se debe hacer como se debe de hacer. ¿Y quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre del Señor. Muchas veces pensamos que el justo es alguien que no comete errores y mucho menos pecados nunca. Pero si así fuera, entonces no habría ninguno, porque el mismo Señor lo dice. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que en la sangre del Señor Jesucristo hemos sido justificados. Es decir, hemos alcanzado la gracia del Señor, o la gracia del Señor nos ha alcanzado a nosotros. Y entonces ahora, justificados por la sangre del Cordero de Dios, ya no hay más condenación en nosotros. Al contrario, hay salvación y vida eterna. Y por gracia del Señor, por supuesto, para que nadie se gloríe, dice el mismo apóstol Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. De tal manera, hermanos y hermanas, que esta es la oración eficaz del justo, de quien ha sido justificado, de quien conoce al Señor. Por supuesto, el mundo tristemente clama o pretende clamar a Dios y no entiende absolutamente, y no sabe lo que pide ni cómo debería de pedir. El mundo clama y pide como si se tratara de una hada madrina, o como si se tratara del genio de la lámpara maravillosa. Le frotas a la lámpara, sale el genio, le pides tus deseos y luego lo vuelves a meter a la lámpara y lo olvidas por ahí, lo dejas empolvarse, oxidarse, lo tienes como si fuera tu siervo. A Dios no se le clama así, por supuesto. Es no saber a quién le estás pidiendo. Voy a leer lo que dice también la primera carta a Timoteo, como el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 2 de la primera carta. Fíjese cómo le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese bien, acciones de gracias, porque no se trata nada más, como gran parte del mundo lo hace, solo de pedir y solo cuando lo necesitas y luego te olvidas. También hay que agradecer, y muchas veces hasta a los cristianos y cristianas se nos olvida darle las gracias al Señor y la gloria y la honra. Y también se nos olvida compartir con otros ese glorioso testimonio de lo que el Señor ha hecho
en nuestras vidas y cómo ha respondido a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, o como diría el apóstol Pablo, a las rogativas, oraciones, peticiones. También acciones de gracias por todos los hombres, no nada más por uno mismo. Y este es otro punto bastante interesante. Como muchos y muchas se dedican solo a pedir y solo para sí mismos. ¿Usted cree que al Señor le sea agradable aquello? Me la paso pidiéndole al Señor y siempre para mí, y nunca me acuerdo de los demás. Eso sí, le digo a los demás, oran por mí. Y todo es para mí. El Señor nos enseña que debemos de pedir por todos los hombres, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por los reyes, fíjese bien, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay quien anda buscando revueltas en vez de orar por sus autoridades. Y este es un tema bien preciso. Hay quien va a salir diciendo es que no puede ser que seamos tan agachones. Es que la Biblia nunca nos manda a rebelarnos contra nada, porque nosotros ni siquiera somos ciudadanos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, como de cuándo acá y a razón de qué tendrías que estar tan afanado buscando el combate contra las huestes de la carne, si tu combate es espiritual? Como si tuviéramos, hermanos y hermanas, tantos tamaños como para andar afrontando, además de esa terrible batalla que tenemos constantemente en lo espiritual, todavía tuviéramos, como dirían, cuerda, como para andar buscando ruidos en lo carnal. Y quien está enfrascado en esto, puede usted estar seguro que en lo espiritual está bastante distraído. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No para que caiga, no para que se haga una revolución, no, para el bienestar de todos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No porque a mí me guste, incluso si a mí no me gusta y no estoy tan convencido, esto es lo bueno y lo agradable delante del Señor, y por lo tanto lo voy a hacer. Algunos están sumamente en desacuerdo, pero no se trata de opiniones, sino de obediencia. Desde luego, cada quien tiene la opción de obedecer o no, pero no de decir que está buscando al Señor cuando no le obedece. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no mejor nos dedicamos a orar y a pedirle al Señor que salve a tantas personas, hermanos, hermanas, tantas personas, usted lo sabe bien, que no conocen a Dios, y que no solo no lo conocen, están partiendo de este mundo, y en estos tiempos más aún, en mayor cantidad y con mayor frecuencia, se están yendo de este mundo y no conocieron nunca a Dios. Nunca le recibieron, nunca le buscaron, nunca doblaron sus rodillas delante de Él. ¿Y nosotros en qué deberíamos de estar? Dedicados a orar, hermanos y hermanas, a pedirle al Señor que en su misericordia y en su amor toque los corazones de estas personas que no le buscan, que no le reciben, que incluso huyen de Él. Porque en la carne, en el mundo, esto es lo que ocurre. Y quizá a usted mismo le haya pasado alguna vez hace tiempo. ¿Qué era lo que le rehuíamos cuando alguien nos hablaba del Evangelio? Las cosas de la obediencia. Pero es que ya no voy a poder ir, ya no voy a poder hacer, ya no voy a poder estar, ya no voy a poder esto, ya no voy a poder lo otro. Las cosas del mundo, las atracciones carnales. Y entonces mejor no. Mejor hay después. Mejor ahí luego lo vemos. Ahí luego me hablas. Así como aquel rey, ¿se acuerda usted? Aquel gobernante que le decía al apóstol Pablo, pero luego lo vemos. Luego te vuelvo a llamar. Y dejó en pausa para siempre aquello.
Vamos a continuar comentando de esto y demás cosas que tienen que ver con la oración, lo que el Señor dice en su palabra, después de esta breve pausa. Escuchas Impacto Radio, XHTGT 92.7 FM. Estudios y oficinas en Tercera Poniente Norte, número 151, Colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Impacto Radio, sanando tu corazón. Bien, continuamos, hermanos, hermanas. Y ahora le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo nuevamente, pero ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, cómo se refiere a la oración que él hace y el motivo por el cual lo hace. ¿Quién es el destinatario? Desde luego que seguramente el apóstol Pablo oraba no solo una vez y no solo por una persona o por un motivo. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nos la pasamos muchas veces, hermanos, hermanas, orando al Señor y pidiéndole que pasen muchas cosas, que nos dé otras tantas o más aún. Y nos olvidamos, generalmente, de pedirle, clamarle por la salvación de tantas personas. Hay tantos y tantas hermanos, hermanas, que no conocen a Dios. Peor aún, que creen que sí le conocen. Y por lo mismo viven engañados en una supuesta fe, en una supuesta religión o una religión que en realidad no les conduce a Dios. Es más, que Dios ni siquiera habita en donde ellos piensan. Por eso es tan fundamental, hermanos, hermanas, tan necesario orar al Señor y pedirle por la salvación de todas esas personas. Son tantas. Seguramente usted conoce muchísimas. Mientras les hablamos del Evangelio, mientras les mostramos lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas, clamemos al Señor para pedirle que toque los corazones de aquellas personas. Muchas veces pensamos que el predicador es el que tiene el don de que los demás se conviertan, y no es así. El único que toca el corazón realmente y convierte, el que convence de pecado, es el Santo Espíritu del Señor. Y el que habita en los corazones también es el Señor. Y para que todo esto pase, para que toquen sus corazones, para que sientan este llamado, para que entiendan su situación de pecado y de condena eterna, que es la que usted y yo tuvimos una vez, para que todo esto ocurra, es necesario, hermanos, hermanas, que el Señor sea el que intervenga, porque nadie de nosotros lo puede hacer por sí mismo, porque nadie de nosotros puede salvar a otro, porque no importa qué tan buenos predicadores seamos, si el Señor no interviene, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Qué tan buenos oradores seamos, tampoco interesa mucho. De muy poco sirve tener mucha palabrería, pero cero en el corazón y cero testimonio en nuestra vida. Esto es lo triste, hermanos, hermanas, que muchos cristianos y cristianas permanezcan no años, décadas, cuando el llamado es no nada más a avanzar y a crecer y a dar fruto, sino además a compartir acerca de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero ¿qué vamos a compartir si en nosotros no se nota absolutamente nada? Y si no lo dijéramos nosotros, que somos cristianos o cristianas, y que pregonáramos que somos predicadores y pusiéramos las alabanzas a todo volumen en nuestra casa, en nuestro auto, si no fuera por eso, nadie sabría que somos hijos e hijas de Dios. Esto no se trata, hermanos y hermanas, de que nosotros lo anunciemos. Se trata de que el mundo lo note, incluso el mundo te busque.
porque el Señor te va a utilizar precisamente de esa manera. Cuando alguien angustiado, cuando alguien está en una situación incluso desesperada y te ve y conoce lo que el Señor ha hecho, aunque no lo entienda ni sepa el por qué, se va a acercar y te va a preguntar. Y entonces tú tendrás la oportunidad de hablarle, darle el testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo y en tu vida. Pero si no ocurre así, nadie se va a acercar. Incluso si tú vas y los buscas, te van a rechazar y te van a tratar de lo peor, porque van a decir que eres un hipócrita. ¿Que de qué sirve todo lo que dices si no lo vives? La frasecita aquella tan conocida, tan común, tan triste también. Y dice que es cristiano. Y dice que es cristiana. Porque provocamos, hermanos, hermanas, que blasfemen el nombre de Dios, y eso es terrible. Dediquémonos más a la oración y menos al temor y menos al egoísmo. Pidámosle al Señor no solo por mí, pidámosle por los demás y agradezcámosle también. El apóstol Pablo oraba por muchas personas, incluso por su nación Israel, por la salvación de su nación Israel. Le voy a leer también lo que dice la carta a los Colosenses. Una vez más, el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1, a partir del versículo 3, como dice de esta manera. Colosenses 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Usted ora por sus hermanos, por sus hermanas? ¿Usted le pide por la salvación de sus parientes, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos? Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo, diciéndoselo a los colosenses. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Se da cuenta? Que lo escucharon, que el Señor ha ido obrando en ellos, que han ido dando fruto, que crece en ellos desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta de esto más? No nada más de pedir por los hermanos y las hermanas para que puedan comprarse lo que quieran, puedan no tener problemas, puedan ser rescatados de alguna enfermedad, de algún problema de cualquier otro tipo, sino fundamentalmente, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el crecimiento no sea material, sino espiritual. Que el Señor les llene no de prosperidad económica, sino de crecimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así pedía el apóstol Pablo, hermanos y hermanas. Y seguramente que si vivieran estos entonces, seguiría pidiendo de la misma manera. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
nosotros pedimos al Señor así para los demás, o ni siquiera pedimos por los demás. Y cuando pedimos por los demás, pedimos por su crecimiento espiritual, que el Señor les llene de su conocimiento, de su sabiduría, de sus frutos, que les permita dar testimonio un día no tan lejano de lo que el Señor ha hecho con ellos, con ellas, y les permita también compartir el evangelio de salvación. O nos limitamos a pedirle al Señor que cumpla cierta o tal necesidad, que principalmente son muy pasajeras esas necesidades y generalmente son materiales. Que el hermanito o la hermanita pasen el examen de admisión en la escuela. Que el hermanito o la hermanita consiga el trabajo que está buscando. Cosas de ese tipo, hermanos y hermanas. Que en mi negocio, en el negocio del hermano, vaya prosperando. Y no es que esté mal pedirlo. La cuestión es que eso no es lo fundamental. Todo eso es sumamente pasajero. Todo eso es desechable. Muy rápido va a pasar. Pero lo que el apóstol Pablo está pidiendo por los colosenses, eso es eterno. Eso es para fruto eterno, hermanos y hermanas. No se trata solo de pedir cosas en lo inmediato. No nada más se trata de esperar que el Señor haga prosperar materialmente, físicamente, de cumplir necesidades que están en la inmediatez, sino conocer que el Señor quiere que pidamos por nuestros hermanos y hermanas para su crecimiento, para que puedan dar fruto y puedan compartir también de ellos. Más aún, con el mundo que no le conoce al Señor, pedir por su salvación, pedir que el Señor sea el que toque sus corazones. Como le dice el mismo apóstol Pablo, pero ahora a los Efesios, y esto está en el capítulo 3, obviamente, de la carta a los Efesios, a partir del versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo? Esta, y es sumamente espiritual. No le está pidiendo al Señor que los efesios puedan tener más ingresos económicos. Le está pidiendo el Señor por los efesios para su crecimiento, para su conocimiento, para su plenitud en Cristo Jesús. Como muchas veces pensamos que por ser cristianos y cristianas ya no va a haber pruebas, incluso tribulaciones. Hay un pasaje muy revelador que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que ha sido pedido para ser zarandeado. Así lo dice. Ha sido pedido para ser zarandeado. Es decir, vas a pasar unas tribulaciones terribles, muy fuertes. Y el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, no le dice, pero yo te voy a librar para que no pases por ahí. Pero yo le he pedido al Padre para que ya no se haga eso, que no sea zarandeado. No, el Señor Jesucristo le está anunciando a Pedro que ha sido pedido para ser zarandeado. Y entonces además le dice el versículo 31 y el versículo 32 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Y el zarandeo del trigo es un procedimiento bastante violento. Y si el trigo tuviera vida, tendría también mucho dolor en esto. Pero yo he rogado por ti. Fíjese bien, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti. Y probablemente si el Señor Jesucristo nos lo hubiese dicho a nosotros, hubiésemos pensado, bueno, entonces ya no va a pasar eso. Ya no voy a ser zarandeado. Aunque me pidió el enemigo, ya no voy a ser zarandeado. No, el Señor Jesucristo no le dice eso. Le dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo pide que la fe de Pedro no falte. No pide que no sea sometido ni zarandeado, que no sea sometido a pruebas o a tribulaciones, sino que durante el procedimiento que va a pasar, y se lo está anunciando, la fe de Pedro no falte. Y probablemente eso es lo que deberíamos de esperar nosotros. Que las tribulaciones van a venir. Que las aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Y nos lo anuncia, como se lo anunció Pedro en ese momento. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor, hermanos, hermanas, le dice así a Pedro, le está anunciando que está pidiendo por él para que no flaquee, para que continúe firme y aferrado al Señor, que su fe no falte. Y también le anuncia, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, después de todo este proceso, vas a venir. Y vas a ser un instrumento muy útil en la predicación del Evangelio y en la conformación de la iglesia. Esa es la manera, hermanos, hermanas. Y digo, no significa que sea malo que le pidamos por otras cuestiones y situaciones. Por supuesto que no. Pero esta es la manera. Lo espiritual, la fe y todo lo que el Señor nos quiere dar. Y se lo tenemos que pedir. Y no solo para nosotros, sino también para los demás. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, hermanas. Ha sido un enorme gusto, pero sobre todo una bendición del Señor volver a compartir con ustedes. Le quiero repetir antes de terminar que somos la Iglesia Pan de Vida, que nos puede ubicar en Facebook como Y la Verdad os hará libres. Le repito, Y la Verdad os hará libres. Y que también nos puede contactar vía telefónica, ya sea por llamada, por mensaje de texto o por WhatsApp, 961-25-56732. Le repito, 961-25-56732. Que el Señor le bendiga y le guarde, le regale un hermoso y bendecido día. El Señor bendiga también la vida de mi hermanito Ariosto, que ha estado esta mañana aquí con nosotros. Y si el Señor lo permite, nos volvemos a sintonizar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Dios, el Salvador. El cielo, la tierra se inunden de su amor, naciones enteras. Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser conmigo y vivir por ti. Te invitamos a que nos sintonices nuevamente el próximo sábado a la misma hora para compartir la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga y la verdad os hará libres, 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 libres.